Buenas tardes a todos ustedes, el público presente. Bueno, nos encontramos en la última mesa de estos 3 días que han sido bastante intensos, donde pude conocer experiencia de toda Latinoamérica y algunas zonas de Europa. Y para finalizar este seminario, hemos invitado a 3 personas que han pertenecido a 3 paneles diferentes de 3 diferentes líneas de investigación. También esta mesa final se va a dividir en 3 discusiones. El primero, que se refiere hacia nuevas formas de liderazgo urbano. El segundo, las implicaciones políticas de las prácticas insurgentes. Y el tercero, el desarrollo de una agenda urbana de investigación. Los panelistas de esta última mesa son, en primer lugar, Daniela Perleche, que es arquitecta por la UNI y es estudiante de maestría de planificación urbana en Columbia University, y también es investigadora del Centro de Investigación Lab. Ella estuvo encargada del panel Contrapuntos de la Injusticia Espacial y de las Prácticas Comunitarias Disruptivas, que pertenece a la línea de investigación de Comunidad, Ciudad y Territorio. Después está Jessica Pineda. Ella es de PhD en Planificación y Gestión Ambiental, es investigadora senior y también forma parte del Centro de Investigación Lab. Y ella estuvo encargada de 2 paneles. El primero, en Justicia, Estética y Derecho a la Belleza en las ciudades latinoamericanas y caribeñas. Y el otro panel se titula Interrogando las prácticas de planificación y urbanismo insurgente desde Latinoamérica, que pertenece a la línea de investigación de insurgencias en la política y la toma de decisiones. Y finalmente está Magali Fiorella Cano, que es arquitecta de la Universidad San Martín de Porres y el Sur, y ella estuvo encargada del panel hacia una pedagogía insurgente en la enseñanza de la arquitectura en el Perú y Latinoamérica, que forma parte de la línea de investigación de hacia una academia disidente. Vamos a comenzar con el primer panel, con el primer eje de discusión, perdón, que se trata de hacia una nueva forma de entender lo urbano, y comienzo con una pregunta que sería: desde las potencias presentadas, desde las ponencias presentadas en su panel, ¿qué potencialidades pueden contribuir desde los contextos latinoamericanos y caribeños? Podemos conversar con Fiorella. Yo creo que a nivel de ciudad, a nivel de Perú y Latinoamérica nos parecemos mucho, ¿no? Entonces, creo que es algo que es importante de tomar, ¿no? Muchos de nosotros observamos el grado de injusticia en nuestros territorios, y creo que eso es algo que si este tipo de espacios permiten, ¿cómo se llama?, unir esos sentimientos que nosotros tenemos, esas experiencias que nosotros tenemos, y que comulgan, ¿no?, y difieren de otras sociedades. Eso hace que nuestro llamado no sea solitario, y que podamos aprender también de otros ejercicios que se han realizado en otros territorios, y que a veces no ejercitamos por los contextos políticos o por los contextos a veces sociales que tenemos. Considero que eso es algo importante para nuestros ciudadanos. Gracias, Fiorella. Jessica. Sí, bueno, a lo largo de las ponencias, y no solamente en mi mesa, sino en todas las que he podido estar, yo he podido ver con mayor nitidez la emergencia de otros agentes que raramente son estudiados en los contextos latinoamericanos o peruanos como hacedores de insurgencia. Siempre se estudia al Estado como hacedor de insurgencia, que se ha ratificado en varias de las ponencias que hemos escuchado, pero también creo que hay dos agentes que han sido poco estudiados y que merecen mayor atención. Uno es la academia, especialmente el círculo universitario, la institución superior, que reproduce
injusticia y que, digamos, en algún punto, en algún sentido, se reprime cualquier manifestación de insultencia. Y el otro son los círculos profesionales, que a pesar de que en sus códigos de ética, por ejemplo, recuerdo el primer panel que se habló del rol de las notarías, ¿no? Por ejemplo, está de los abogados, como hacedores, como, digamos, cómplices de un conjunto de elementos que pueden reprimir, también aparece otro círculo profesional, que es de los arquitectos, ¿no? Que también aparecen con ese mismo rol, a pesar de que en sus códigos de ética aspiran a todo lo contrario. No, nosotros estamos para el servicio y no sé qué. Pero parece que la palabra servicio se ha entendido como hacer al cliente, más que dar un servicio. Entonces, creo que eso para mí me abre puertas, o sea, el debate, pone sobre la mesa el rol de estos agentes y sus acciones que pueden tomarse como anti-insurgencia y que creo que no se conciben como tal. Yo creo que todavía no se reconocen como tal, pero creo que este debate, esta discusión que hemos tenido nos permite comenzar a interrogarnos, ¿no? Desde el punto de vista ético, sobre todo. Gracias, Jessica. Daniela. Bueno, yo creo que un poco lo que voy a decir también es un proceso de reflexión con los demás coordinadores también, con Carla, con Gino, con William, porque dentro del panel que organizamos hubieron 5 sesiones, entonces fue como una larga convergencia de experiencias. Y yo siento que en cuestiones de las potencialidades de estos nuevos espacios insurgentes que se están dando, hay mucha riqueza a nivel no solo como ontológico, epistemológico, metodológico, ¿no? Y tal como dice Jessica, es como da también a cuestionar nuestro rol como investigadores dentro de estas insurgencias, ¿no? O cómo, digamos, resignificamos nuestros roles para trabajar con y desde los movimientos sociales, ¿no? Ha sido, yo creo que o sea, y en general las personas que han participado, también revisando otros paneles, me parece muy potente que sobre todo la diversidad de narrativas, territorios y también lenguas, ¿no? Porque en uno de los casos, uno de los paneles está de la cultura mapuche, empezaron la ponencia en Mapudungun, y entonces yo dije, o sea, por esto es que estamos haciendo esto, ¿no? Como para poder abrir los espacios que hegemónicamente son, digamos, porque la academia siempre ha sido clasista, elitista, racista, entonces yo creo que vale la pena abrir esos espacios para que entren otras narrativas contrahegemónicas y entender que las realidades no son como nos ha enseñado la ciencia moderna con un único conocimiento, sino que en realidad hay múltiples saberes y formas de estar en el mundo y que no son recientes, que vienen también de conocimientos ancestrales, milenarios, y que también vienen desde los movimientos sociales, ¿no? Y también eso lo vimos como en el segundo panel, en la segunda mesa con la discusión de los movimientos sociales, ¿no? O sea, cómo y nos da la potencialidad de repensar cómo es que repensamos nuestra práctica para poder justamente apoyar a movimientos emancipatorios, ¿no? Y qué implica esa emancipación también. Muchas gracias, Daniela. También para informarles que para sugerirles o invitarlos a que también formen parte de esa discusión pueden intervenir libremente, ¿sí? Bueno, pasando al siguiente, de las implicancias políticas de prácticas insurgentes, son una serie de preguntas que me gustaría plantearles, que primero es, ¿cuáles son las implicancias políticas de pensar en prácticas insurgentes? ¿Cómo hacer este vínculo entre prácticas insurgentes y espacios políticos hegemónicos? Si estas prácticas son compatibles con esos espacios, ¿y cuáles son los futuros u horizontes para nuevas formas de organización política? Ahora, si vamos a comenzar con Jessica.
Ah, ya. Bueno, mira, son preguntas que dan para bastante discusión y debate. Yo me quiero centrar en la primera, o sea, primero entendiendo de que somos seres políticos. O sea, el que se defina de apolítico no es ser humano, ¿no? Yo creo firmemente que somos políticos, inclusive el que dice que no tiene una afiliación política, creo que ahí se confunde ideología con ser político, ¿no? Son dos cosas diferentes. No puede no tener una ideología política, pero somos seres políticos. Entonces, entendiéndonos así, entendiéndonos a todos como seres políticos, creo que es parte de nuestra obligación comenzar a hablar de los temas que nadie habla, no solamente cuando surge o cuando un problema me afecta personalmente o a las personas que yo quiero, sino cuando afecta a la comunidad donde vivo, a la ciudad donde estoy, al país en el que habito. Entonces, creo que eso es una obligación como ser humano que tenemos. Ahora, ¿qué ha pasado ya hablando en nuestro contexto peruano? Y eso es lo que quiero ligar con la insurgencia. Cuando creo que los países comienzan a mirar hacia el autoritarismo, todas estas discusiones desde la insurgencia, o sea, formas diferentes de ser y hacer y pensar, se vuelven peligrosas. Se vuelven peligrosas en contextos políticos autoritarios, represivos, extremistas, porque no quieren que pienses, el que piensa diferente, o se ve diferente, o es diferente, no tiene un espacio, ¿no? Entonces, resulta peligroso. Entonces, yo creo, esa es una percepción ya muy particular, que no es que en el Perú, digamos, la sociedad no se dé cuenta que está pasando muchas injusticias, que tiene derecho a reclamar, que puede salir a protestar, ¿no? O sea, esos son derechos. Simplemente se sienten intimidados por el contexto, ¿no? Entonces, muchos, ¿no? Y bueno, hay un grupo que no le importa tanto, que tiene tal vez sus necesidades resueltas a muy buen nivel, ¿no? Entonces, creo que hablar desde la academia de las insurgencias, decir, mira, estamos ¿sí? Porque mira todo lo que nos estamos dando cuenta cuando hablamos de esto, ¿no? Es innecesario, importante y es una obligación de nosotros como académicos. Tal vez no podamos hacer activismo directo, pero creo que es nuestra manera política de intervenir desde la academia. Y de alguna manera comenzar a llenar el silencio de la discusión social, que no sucede desde ningún lado, ¿no? Tal vez desde algunas redes sociales y ahí bueno, ¿no? Entonces creo que desde ahí es indispensable volver a hablar desde esta perspectiva de estos temas, porque tal vez para muchos no son obvios, son cosas que nunca lo habían visto así. Por ejemplo, el panel anterior, en una ponencia dijo, yo jamás, uno de los participantes dijo, yo jamás lo he visto así. Y gracias por abrirme los ojos, ¿no? Entonces, creo que es parte de nuestro rol y es el rol político que podemos jugar desde la academia. Gracias, Jessica. Daniela. Sí, un poco haciendo también eco de lo que dice Jessica, de que creo que estos nuevos espacios de alteridades o que promueven diferentes etos o, digamos, formas de estar y ser, también viven ante una amenaza constante, ¿no? Y es una de las cosas que también apareció dentro de digamos, como las experiencias contadas en los paneles, que también es una amenaza a la vida, ¿no? Y entonces yo creo que ahí hay un reto en cuanto, o sea, cuando preguntan de la implicancia política de pensar en las insurgencias, también siento que es también pensar en los retos de hacer coaliciones o cómo desde los movimientos sociales, desde la academia militante, etc., se pueden pensar en formas de organización que sean autogestionadas, que ya también ya se están hay experiencias de autogestión comunitaria, pero también, por ejemplo, sí, me recuerdo que en una de las presentaciones hablaban del caso de Acapulco sobre el terricidio que había sucedido, o sea, que conceptualizaban desde ahí, pero también cómo es que las nuevas generaciones de personas que habían habitado en ese espacio
se veían amenazadas también por mafias, por crimen organizado, que también es una realidad, ¿no? O sea, y que es algo que tenemos que mirar como para también pensar cómo se hace, ¿no? Y entonces creo que también justamente algo que salió es articular los movimientos, ¿no? Cómo pensamos en conjunto este tipo de cosas y ahí viene también un reto en cuanto a pensar lo político dentro de los insurgente. Gracias, Daniela. Y Fiorella. Ujú. Bueno, pregunta política y, ¿no? Insurgente. Voy a tomar a mi compañera arquitecta, que en verdad me caló mucho cuando dijiste que eras arquitecta. Entonces, eso es, creo que, lo que nos falta hacer, ¿no? Y creo que en eso la academia no ayuda mucho. Desde todos los niveles, en el nivel que me toca a mí, que es como docente, porque con la práctica de solamente ser producto, existen otras ramas donde los jóvenes pueden ejercer. Y vuelvo a repetir, la llama empieza, vienen con ganas de hacer, pero se las apagamos por el producto. Entonces, ¿en qué momento aprenden a ejercer y a hacer política? Cuando salen ya no hay las mismas ganas de observar, solo aquellos sobrevivientes, como mi compañera, ¿no? Entonces, apasionadas, entonces hacen política, porque entendemos a veces la política solamente como, ¿no? Como ¿cómo se llama? Con un conjunto de palabras que luego son publicadas. Pero hacer política demanda años, ¿no? Demanda consenso y demanda mucha acción. Y eso se enseña desde el colegio, desde la casa, desde la universidad. Y ahí los enlaces como que se van rompiendo, la cadena se rompe, ¿no? De la familia al colegio y del colegio a la universidad y de la universidad a la ciudad. Se sigue rompiendo la cadena, cada vez tenemos más ganas de ser políticos, como dijo la compañera, por miedo. Y es algo que uno se va enseñando de a pocos a ser valiente, ¿no? ¿No? Entonces, yo creo que esto es, vuelvo a repetir, el escuchar y saber que una compañera arquitecta es, o sea, a mí sí me ha chocado y me ha hecho renacer en lo importante que es nuestra labor, como tú lo dijiste, ¿no? Como desde nuestra profesión. Muchas cosas que podemos hacer desde nuestra profesión y que a veces somos ajenos o solo temporales. O los 2 horas que estamos solo somos temporales, ¿no? O somos muy verbales, solo verbalizamos, pero no. Yo creo que eso es lo que... Muchas gracias, Fiorella. Bueno, y el penúltimo, va a ser una charla bien importante. El penúltimo eje de discusión es sobre el desarrollo de una nueva agenda urbana de investigación. Y mi pregunta para ustedes es, ¿qué nuevos caminos deja por indagar las ponencias presentadas, las experiencias que se han presentado en esos 3 días? Comenzamos esta vez por Daniel. Ya. Yo creo que volvería otra vez a lo que he venido como mencionando en el primero y la segunda pregunta, ¿no? También repensar, o sea, como que en este proceso de las metodologías y todo eso, que quizás la agenda urbana no debería ser tan dictada desde la academia, sino desde los movimientos a pie de lucha, ¿no? Y ahí, eso es algo que, al menos dentro de el panel que estuvimos con varias experiencias, fue recurrente, ¿no? Entonces, de hecho, o sea, me acuerdo mucho, creo que de la ponencia de Alfo Bupo, que no está aquí, pero estuvo presente presencialmente en las otras sesiones, sobre cómo producir el conocimiento y cómo se genera, o sea, tal cual dice el nombre, ¿no? Cómo generas conocimiento de forma colectiva, no simplemente involucrando a la población en un punto específico dentro de la línea de investigación, sino que más bien interpretando con ellos a través de las producciones narrativas. Entonces yo creo que también hay muchas experiencias que también nos revisan metodológicamente
desde la academia y entonces como ahí mi pregunta es, o sea, que deberíamos nosotros empezar como preguntándonos solo desde el círculo de la academia o es como que ir o hacer, no acercarnos desde el paternalismo de vamos a ir y preguntarte qué necesitas, sino más bien desde la colaboración, la horizontalidad y la coproducción. Que Muchos creo, pero trataré de ser, mencionar algunos. El más cercano es el último panel. Me parece muy interesante lo que han generado, una forma diferente de ver la periferia. Yo nunca estoy de acuerdo mucho con ese concepto, me parece a veces pero lo he visto de otra forma, lo cual ya me parece un nuevo inicio de verlo, ¿no? Y entonces la periferia desde muchos niveles, desde muchos extractos, o sea, eso creo que es un punto de pie para seguir escuchándonos. Me he sentido identificada porque la periferia desde la vivienda es algo que no lo aceptamos, ¿no? Y creo que sí debe de incorporarse. Lo otro que me ha parecido que es otro punto que es importante, que ha llamado y que lo ha trabajado Jessica y en el libro, es el tema de cómo se llama, de lo que es ciudades secundarias. Entonces, es el interior, ¿no? Es trabajar más en el interior porque somos diferentes, pero también lo que mencionaba, lo vuelvo a citar el panel que tuvimos al final, pues también dentro de la capital, el interior, ¿no? Entonces, sí, ahí hay mucha insurgencia. Entonces, son otras formas de verlo, ¿no? Y en el caso de la academia, creo que todavía está por las eras y creo que en eso incorporar en estos espacios pues, a los alumnos, ¿no? Y a las voces más frescas, con lenguajes sencillos, porque son lenguajes sencillos, pero muy honestos. Entonces, y esa honestidad a veces es necesaria también, porque también es cierto y aceptar que la academia utiliza un lenguaje también que nos separa. Y la misma, y lo mencionó acá también la compañera, el lenguaje mismo, o sea, el idioma también separa. Y entonces la honestidad desaparece. Entonces, como desaparece la honestidad, estos ejercicios insurgentes son efímeros. ¿Vale? Creo que eso también es importante. Alguna vez, en una charla, para entrar a una capacitación necesitabas hablar inglés, o sea, para entrar a una charla. Pero había tanta experiencia en quechua, en aymara, ¿no? Y nuestro mismo forma del español, Chile, Argentina, Perú, tiene términos tan diferentes y tan iguales, entonces yo creo que eso también es algo que es enriquecedor, ¿no? Entonces yo creo que a partir de ahí solamente mencionar algunos de todo lo que ustedes han generado y lo que han generado en sí URSS, ¿no? Gracias, Gabriela. Y Jessica. Gracias. Yo quiero complementar lo que nos han puesto en la mesa Daniela y Fiorella. Primero desde digamos, de la necesidad de ahondar en estas metodologías de investigación, claro, que tienen componente participativo, pero que no sean extractivistas, ¿no? O sea, ¿cómo se devuelve? ¿Cómo uno devuelve sin perder la objetividad de la investigación? Es todo un tema de debate que creo que tenemos que desarrollar en la acción. No se me ocurre de otra manera, por lo pronto, tal vez es algo que tenemos que comenzar a investigar con mucha más seriedad. Lo que dice Fiorella también, o sea, es una agenda de investigación de cómo estas ideas, lo que yo he notado, por ejemplo, es que hay varios conceptos que son difíciles de articular, o sea, bien, digamos, complejos, que son difíciles de articularlo por un alumno de primer año, segundo año de pregrado, ¿no? Y el problema es cuando uno lo va traduciendo y lo va haciendo simple, tal vez hasta lo distorsiona, ¿no? Entonces, y ahí es como que se generan los malos entendidos y bueno, ¿no? Ya la cosa se deteriora. Entonces, ¿cómo hacemos? Creo que es una otra área de investigar, es cómo podemos bajar la complejidad del concepto sin perder la esencia para que los alumnos del pregrado, porque estos temas tendrían que estar en el pregrado, lamentablemente se desencadenan en el posgrado, ¿no? Pero creo que desde el pregrado es importante tenerlos, cómo es que
pueden viajar, ¿no? Bajar. Creo que es otro área de investigación. Y una tercera área de investigación que creo que estuvo, digamos, vigente siglo pasado, pero quedó trunca, por lo menos hasta donde yo fui, en el contexto latinoamericano, es el rol de la riqueza, ¿no? Creo que un elemento transversal, varios de las ponencias y los paneles que hemos tenido y que me he hecho dar cuenta de, es que en nuestros países generalmente nos hemos enfocado en estudiar la pobreza, la informalidad, la segregación, ¿no? La marginalidad, la vulnerabilidad, eso también porque son las grandes mayorías que están dentro de esos procesos. Pero hay un pequeño grupo que es el que tiene el poder económico, cultural, social, que aunque sea pequeño en número, tiene bastante influencia en cómo se hace la ciudad, qué decisiones de planificación se toma, qué política se plantea. Entonces, es la manifestación de la riqueza en la mayoría, si no en todas las condiciones de vida y estados de desarrollo en nuestras ciudades. Entonces, la riqueza también juega un papel muy importante porque está metida dentro de cómo hacemos ciudad, ¿no? Sus lógicas. Entonces creo que también estudiar ese espacio que era, como parece intocable, me parece que es una forma de insurgencia. O sea, como en Perú hace un par de años hubo un libro que se tituló ¿De qué colegio vienes? ¿No? Que era era como un estudio de la clase alta limeña y los círculos de educación secundaria que tenían, ¿no? Y eso era como que, wow, o sea, sí, hay todo un grupo de gente que se forma y que consigue un montón de capitales sociales, culturales, etcétera, y nadie sabe nada de ellos, ¿no? Entonces yo creo que es importante comenzar a darle una mirada a estos espacios porque sí son importantes, me parece. Como decimos en Perú, han pasado piola, ¿no? Han permanecido escondidos y creo que es importante ponerlos en la agenda de debate, ¿no? Creo que esos son esos tres espacios de investigación que yo ahorita reconozco. Creo que en el análisis del evento van a surgir muchos más, pero creo que ya tenemos hacia dónde ir apuntando para seguir avanzando este tipo de investigación. Listo, muchas gracias, Jessica. Y antes del cierre de este panel, quería invitar al público a que puedan hacer sus preguntas o comentarios sobre lo que ha sido la experiencia de este SIU, y también darle sus preguntas a los panelistas. Sí, bien. Primero, felicitarlos por el evento. Gracias también ayer por habernos dado un espacio para plantear lo que venimos trabajando. Importante poder compartirlo y la honestidad también del espacio para poder hacerlo, ¿no? Entonces eso no necesariamente se da en muchos lugares y eso es valioso. Entonces hay que decirlo así. Hay unas preguntas de esta mesa que salieron en torno a cómo convertir lo político en insurgente, ¿no es cierto? Algo así era la pregunta. Y por allí han comentado sobre cómo apoyar a los procesos emancipatorios y qué implica la emancipación. Eso me resuena mucho, por un lado, de que efectivamente cada uno de estos movimientos que con bastante esfuerzo y ahínco salen adelante y de verdad somos muchos, o sea, los que hemos estado ahí somos muchísimos, y que estamos allí porque algo no nos satisface, ¿no? O sea, realmente es una insatisfacción que puede vulnerar nuestra integridad, puede vulnerar miras al futuro de una vida, ¿no? Futuro, puede vulnerar, además de la ciudad, de nuestro entorno cercano, a las familias, comunidades, ¿no? Entonces, hay motivos por los que uno dice, tengo que meterme aquí porque si no, ¿quién lo va a hacer? Y no necesariamente todos reaccionan de esa forma. Pero a la hora de generar organización, lo emancipatorio termina siendo, en sí es un reto, ¿no? Cuando uno dice soy autogestivo y realmente uno intenta hacerlo porque no quieres contaminarte con la institucionalidad, porque evidentemente estás haciendo un reclamo frente a la institucionalidad que no está respondiendo de forma como se espera, pero tienes que seguir de alguna manera algunas reglas para ser considerado dentro de ciertos espacios de participación.
haber logrado cosas grandes, y eso significa a veces tener como... Yo además del espacio de la red por la convivencia vial también estoy en espacios de arte y cultura, y hemos pasado por todos estos procesos para poder ser punto de cultura, ¿no? O poder ser dentro de la ordenanza de cultura viva. Es todo un esfuerzo para que al final después creen otro programa y otra vez tengas que hacer lo mismo, ¿no? Y finalmente se baja el programa, ¿no? Y uno invierte realmente mucho esfuerzo en estos reconocimientos que sí son valiosos para estos colectivos, pero finalmente por temas políticos terminan bajándose, ¿no? O sea, terminan debilitándolo, por lo menos, o tergiversándolo en el peor de los casos, ¿no? Entonces, ¿cómo es que y yo siento de que estos procesos, por lo menos en cultura, lo que he visto es que muchos de estos procesos simplemente se los desaparecen porque cambió la gestión y ya, y lo que ha costado muchísimo esfuerzo sacar como política, ¡pum!, de la nada desapareció, y la capacidad de respuesta de todos los movimientos que han sido insurgentes, han sido emancipatorios, han sido todo esto, una vez que logran este tipo de reconocimiento, después están supeditados a, pucha, no puedo hablar sobre esto, sobre aquello, porque ya no nos van a reconocer, no nos van a dar fondos o lo que sea, ¿no? Que no lo sé, además, pero igual, es ese mínimo ganado, igual, y no se reacciona, ¿no? Entonces, esos han sido por muchos años muchas de las discusiones dentro de los movimientos sobre hasta dónde permitir el enlace sin que esto afecte al propio movimiento o la honestidad del propio movimiento. Recuerdo eso. Y después, otra cosa que dijeron y que también me resonó mucho es el tema del extractivismo académico, porque es verdad, yo también ahorita estoy estudiando una maestría y me da temor caer en esto que uno critica, ¿no? Y ser muy cuidadoso incluso dentro del propio movimiento, porque hay personas, por ejemplo, que tienen iniciativas propias, que también lo mismo, les cuestan años en sacar adelante una data, una información, una investigación. Después llega la institución pública y dice, oye, qué interesante lo que estás haciendo, dámelo todo, ¿no? Y no te reconocen nada, o si te quieren reconocer es como, realmente se genera un conflicto ético sobre, oye, ¿por qué en vez de hacer eso, que supuestamente es para ti es un favor, no para la institución, ¿por qué no nos reconocen con sus nombres, nuestros logos? O sea, incluso para una presentación no incorporan, porque no, que la imagen es así, solamente incorporan estos detalles. Todo ese tipo de cosas pequeñas, pero que anulan el reconocimiento de quienes hacen las cosas. ¿Cómo es que ustedes lo ven que desde la academia se puede generar como... O sea, yo entiendo, en la academia nos enseñan a hacer bien las citaciones, dar los créditos, ¿no? Pero más allá de eso, en lo demás, ¿no? ¿Cómo uno puede hacer incidencia en estas nuevas generaciones, aunque no caiga en lo que ya se viene haciendo, y sales de la academia y te encuentras con todo ello, y claro, un joven que tiene ganas de ascender, digamos, millas, puede terminar tentado a, ok, recindo esto, recindo esto, recindo esto, recindo esto, y ahí se apaga justamente lo que es. Esas son mis preguntas. Daniela. Sí, con lo primero que decías, es algo que también me pregunto mucho con respecto a o sea, pensar el movimiento también como proceso y no simplemente como normalmente en el instante, ¿no? O sea, como si no fuera a evolucionar. Y ante esos cambios, los retos que aparecen y que creo que deberían ser parte también de esta nueva agenda, lo que mencionas, ¿no? ¿Cómo hacemos la continuidad? Sí, como tú dices, manteniendo la honestidad. Creo que también hay experiencias y es por eso que lo interesante de este tipo de espacios, y por eso hago tanto hincapié también en el tema de las coaliciones, porque para eso sirve, ¿no? Como hay movimientos también con más años que quizás tienen como otro tipo de, no sé, prácticas autogestionarias para aprender, coaprender juntos, saber qué cosa funciona, qué cosa no. Y entonces, siento que ahí es donde nos falta también, ¿no? O sea, pensar no solo también, o sea, que es muy importante también
teorizar sobre el problema, sobre las realidades, pero también es como mirar otra vez como que dentro de los movimientos sociales, que como, poniendo un ejemplo bien, digamos, como básico, o sea, sí, por ejemplo, desde las empresas del capitalismo se invierte demasiado dinero para hacer estudios dentro del management, como o sea, teorías organizacionales para tener como, para mejorar las instituciones, o sea, sus propias empresas. Entonces, ¿por qué no empezamos a hacer lo mismo desde los movimientos sociales, ¿no? O sea, ¿cómo mejoramos estos procesos organizativos? O sea, cómo desde ahí también viene. Y yo creo que hay o sea, en Brasil siento que hay como harta investigación desde los movimientos sociales, o sea, lo hemos estado viendo, y conectando con tu otra pregunta que tenía que ver con cómo, sobre todo para los que estamos como haciendo, enfrentándonos con estas cosas y cuestionándonos y diciendo, pucha, ¿y ahora cómo hago? O sea, yo no quiero caer justamente en esas lógicas perversas de extraer información y todo eso, y cómo lo haces lo más horizontal posible, a pesar de que el campo sea muy asimétrico también. La investigación son así. Exacto. Y creo que ahí, o sea, yo he encontrado justamente y he salido como de escuchar a las ponencias como pensando, hay caminos y hay formas. No sé, te menciono tengo ahí como apuntado tres de las ponencias sobre, creo, Raquel Cabral da Silva, que habla sobre las mujeres, las luchas de las mujeres negras en Brasil, como también parte de desde la epistemología de la investigación militante, el caso de Guernica en Argentina, la mesa de organización en Córdoba, o sea, entonces ya se están pensando desde digamos, con etos de lo comunitario, formas, ¿no? Entonces yo creo que es por eso la importancia también de generar como espacios donde podamos compartir esas experiencias, y ojalá que en un futuro ya no sea solo la academia compartiendo, sino también los movimientos como compartiendo este tipo de cosas para fortalecerse, ¿no? Y crear estrategias, sobre todo. Yo quisiera complementar la respuesta de Daniela. Y creo que para evitar esas prácticas, nos has mencionado que algunos tal vez hemos caído sin darnos cuenta, ¿no? Pues estamos haciendo algunos a propósito, tal vez, ¿no? Creo que hay que tomar en cuenta dos cosas. Uno, el contexto de la educación peruana que ha cambiado a partir de la necesidad de tener el mayor número de graduados posibles en menos tiempo, ¿no? Entonces, eso es una presión al docente que tiene que sacar un número X de graduados en un tiempo récord. Y, digamos, de esa manera justifican el hecho que se saltan procedimientos y seguir la ética de la investigación como debe ser, ¿no? Por un lado. Y por otro lado, es esta cultura que queda, que en Perú es muy obvia, que recién está saliendo a la luz de apropiarse, ¿no? El copiar-pegar, ¿no? Apropiarse de trabajo de terceros sin dar el crédito debido al plagio, y que no se ve como una mala praxis, y sobre todo en la academia, ¿no? Todo este escándalo que ha habido sobre la venta de artículos científicos, la venta de tesis, etcétera, nos lo demuestra. Para mucha gente eso no es problema. Siempre se ha hecho, entonces ¿por qué no seguir haciéndolo? Entonces, yo creo que si vamos a entrar a trabajar con movimientos sociales, con colectivos autogestionados, todo eso, tenemos que limpiar todas esas ideas o sea, poner en claro qué es realmente ético en hacer investigación para que podamos entrar sin dañar, ¿ya? Entonces, es un largo proceso que tiene que empezar desde el pregrado, ¿no? A mí me sorprende mucho que muchas universidades peruanas no tengan códigos de ética en investigación, que no tengan comités de ética en investigación y que no tenga sanción cuando un alumno o un docente o un investigador rompe la ética. Es súper, llama muchísimo la atención. Entonces hay que empezar, yo creo, ese es uno de los primeros pasos, luego enseñar que al pregrado, de pregrado,
cuáles son los límites de lo que puede hacer y lo que no puede hacer, sobre todo cuando trabaja con grupos comunitarios, colectivos, asociaciones, ¿no? Que se consideran en investigación como grupos especiales, no vulnerables, ¿no? Y obviamente en el nivel de posgrado, definitivamente, porque ahí es donde hacemos investigación, ¿no? Entonces, viene entonces, desde mi punto de vista, desde varios frentes, ¿no? Desde el institucional, desde la propia enseñanza, desde la propia sociedad, que comienza a condenar ese tipo de prácticas. Entonces, ya no se naturaliza, hay que desnaturalizar eso que para nosotros es muy común y que no hay ningún problema, ¿no? Entonces, empieza con recuperar la honestidad como valor, ¿no? ¿Cómo hacemos eso en un país tan lleno de corrupción? De todo lado, de toda forma. Complicado, pero no podemos dejar de hablar, creo. Siempre tenemos que denunciarlo, tenemos que decirlo, tenemos que recalcarlo 80 veces, porque el momento que dejemos de decir esto está mal, ahí contribuye a la naturalización, ¿no? Entonces, creo que por ahí es un proceso muy largo, pero paso a paso, no podemos dejar de decir esto está mal, no podemos dejar de denunciar esto está mal. Si en la universidad, yo soy docente universitaria, ¿no? Yo encuentro estas prácticas, yo las denuncio. Le digo, oye, esto no es así, ¿no? ¿Y cómo me doy cuenta? Porque leo el trabajo del alumno. Si yo soy cualquier profesora que dice, ah, ya, sí, pasa, y no lo leo, digo, no, ¿para qué me voy a esforzar si nunca lo leo? O sea, es compromiso de ambos lados, ¿me entiendes? Entonces, creo que implica un esfuerzo muy grande, pero salir de los grandes problemas demanda grandes esfuerzos. No vamos a salir fácil, ¿ya? Y creo que eso hay que ya asumirlo como sociedad y ponerlo en la mochila y adelante. Sí, yo creo que podría, no sé si sumar a esto el valor que tiene el servidor público, ¿no? Entonces, como servidora pública alguna vez que me ha tocado estar y también ser parte de una institución ni siquiera pública ni privada, sino intermedia, entonces también el aliado que he conseguido es el servidor público, al cual se le desmerece mucho. ¿Por qué? Porque es muy manipulado, hoy día es sugerente, mañana es secretario, por decir algo así. Pero yo creo que si se reinterpreta y se reprende el término servidor público, o sea, estamos al servicio, no debería de ser de migrante como muchos. Creo que cuando nadie quiere hablar con el que está, ¿no? Con el de registro, el que te recibe las cartas, nadie quiere hablar con la secretaria, no los quiere, no, uno a la municipalidad ya con el saqueo. Pero yo creo que si el servidor público se reinterpreta el valor que tiene en este proceso, yo creo que se agilizarían y las cosas fluirían mucho mejor. Proyectos o sea, intermedios, o sea, que no son públicos ni privados, o sea, muchas veces el aliado es este, y también debería ser para todos, y son un eslabón muy importante, al cual casi nadie le da importancia y por ello muchas veces son conceptualizados como algo no positivo. Porque sí he visto en ministerios donde el conocimiento que tienen por haber sobrevivido también a una gestión, a otra gestión, y seguir, es algo que no se valora. No se valora. Y siempre hay un servidor público que de repente, después de que han sido negado y tus posiciones han sido, otra vez cambiaron, otra vez políticamente, siempre hay un servidor público que por ahí sobrevivió también. Y ahí hay un inicio. Yo creo que habría que poner también nuestro ojo en eso, ¿no? El revalorar al ciudadano público, el darle las herramientas y darle la importancia en este eslabón para que las cosas sucedan. Lo otro, lo mismo que sucede en los grupos, ¿no? Ya sea culturales en general, que generan cosas, también sucede en la academia. Muchos de los grupos tratamos de hacer cosas en la academia y los proyectos tienen un nombre. Después desaparece el alumno y ahora es parte de toda la información, la gerencia se lo... El alumno ya desde ahí ya sabe que el lugar que menos quiere ir a trabajar es en la municipalidad.
Entonces, otra vez, volvemos y ese lugar donde posiblemente es la primera práctica. Y posiblemente va a ser un servidor público. Vuelve a ser la ratificación del concepto de servidor público como algo negativo. Entonces, es algo que también debería de ponerse ojo. Porque con muchos vamos a estar, vamos a ser parte de una gerencia desde nuestra perspectiva, en el caso mío del arquitecto, acompañaremos a un alcalde, ¿no? Pero no tenemos la capacidad de decirle no. Bajamos la cabeza y somos cómplices. Entonces, lo que mencionó Jessica, ¿no? ¿Cómo se enseña, pues? En un curso teórico. Entonces, eso es otra cosa que también deberíamos. Debería ser un orgullo ser servidor público, debería ser un orgullo el que yo voy a ir a trabajar al municipio, porque estás en un lugar donde puedes hacer cosas. Pero eso es algo que sí desde la academia, desde el principio, no debería ser en nuestro mismo lenguaje como docente a veces les decimos, ¿no? Vas a ir ahí desde nuestro propio lenguaje. No debería ser siempre positivo. Y seguir intentando, porque es la única forma, creo que seguir intentando. Siempre hay lugares y formas, pero creo que a esos lugares podríamos darle ojo para que cuando, como dices, viene ideas, pues hayan aliados formados desde la academia, desde el primer año, ¿no? Es como yo podría un poco, algunas ideas que se me han cruzado, que las he pensado, en poder compartir. Gracias, Kelly. Bien. Si yo quisiera regresar un poco al tema de las insurgencias y las prácticas insurgentes. Desde mi propia experiencia, desde los temas que trabajo mucho en asentamientos humanos, que para los que no son de Perú, en términos genéricos serían asentamientos informales. Esta idea de las insurgencias siento que o en varios paneles se ha valorado justamente los movimientos sociales que sí hacen resistencias, ¿no? Entonces hacen resistencia al sistema, a las instituciones, pero también he visto otras ponencias, lo cual me ha dejado pensando mucho y creo que es una constante, sobre todo en el Perú y menos creo en otros países latinoamericanos, que se entiende la sobrevivencia como resistencia. Y creo que ahí tenemos un grave peligro epistemológico y cómo estamos leyendo, interpretando, produciendo como academia, porque dejamos de politizar la desposesión, la desigualdad, las luchas de poder, etc., ¿no? Entonces, por ejemplo, pensar la autoconstrucción como una resistencia es condenar a las personas que están viviendo o que hacen esas estrategias de sobrevivencia a seguir reproduciendo ese tipo de desigualdad socioespacial, ¿no? O las ollas comunes, que han surgido mucho ahora en pandemia, ¿no? No son resistencias, son estrategias de sobrevivencia. Entonces creo que esa distinción es sustancial para poder repensar cómo es que estamos analizando los paradigmas que llamamos insurgentes, ¿no? Entonces creo que han habido paneles en los que se romantizaba las estrategias de sobrevivencia como insurgencias y otros donde efectivamente la insurgencia sí es, ¿no? Entonces, también pensarlo, o sea, estoy como pensando rápido, muchas de estas resistencias, incluso los movimientos sociales que se han presentado ayer, digamos, no están en espacios de alta pobreza. Por lo tanto, hay un espacio también para poder sentarse a pensar, a organizarse, no hay que sobrevivir al día a día. Entonces, ¿qué sucede realmente con las personas que sufren todos estos? O sea, se ha hablado de neoliberalismo, de urbanismo neoliberal, de un montón de conceptos, pero realmente las personas que lo sufren constantemente, ¿no? Lo que hacen es sobrevivir a este sistema. Entonces, creo que también pensar no solo las insurgencias, sino las prácticas de sobrevivencia para politizarlas y de ahí poder apoyar a movimientos que luego hagan las insurgencias y las resistencias, creo que es algo que deberíamos conversar, ¿no? Se lo planteo porque me parece que es necesario que en un evento que hemos creado que se llama Prácticas Insurgentes,
hagamos esta distinción específica sobre la resistencia y la sobrevivencia. Yo creo que esa distinción que haces es súper, súper necesaria, ¿no? Y es algo que también, creo que incluso en conversaciones que hemos tenido hemos estado como pensando de cómo diferenciar, porque si bien también el existir puede ser consistir, o sea, el estar y resistir, o sea, terminas en esta cooptación neoliberal donde básicamente, de cierta manera, es como te condenas a tú mismo encargarte de, en este caso, por ejemplo, de las ollas comunes, de tu seguridad alimentaria, o no sé, pues, o sea, en este caso, el rol del Estado es casi como visto por arriba, ¿no? Como si no tuviera también, o sea, digamos, como que asegurar como el estado de bienestar. Entonces, yo creo que es súper necesario hacer estas distinciones y también pensar justamente el rol del cuidado dentro de los movimientos, entendiendo el cuidado como todas esas actividades que nos mantienen, como la reproducción social, que nos mantienen vivos, que nos reparan, que nos cuidan, para pasar de la supervivencia a la resistencia, ¿no? Porque una vez que aseguras justamente que la reproducción social esté, digamos, como en este caso, autogestionada, sostenida, vas a poder mantener el movimiento. Entonces yo creo que ahí hay un tema interesante y que podría también ser desarrollado. Creo que sería... Sí, no, dijeron, ¿cómo se puede convertir? Sí, yo estoy de acuerdo con ambas intervenciones, pero también que es importante hacer esa distinción entre resistencia, sobrevivencia, pero también, y de hecho, no solo en esta jornada, sino que además, al menos en los estudios urbanos en Chile, también pasa eso, que hay mucha idealización o, como tú mencionas, romantización de las prácticas de resistencia. Y a veces siento que como academia, por un lado, somos muy severos con expectativas sobre los movimientos sociales, esperamos mucho de ellos. Es porque yo trabajo sobre vivienda y me interesa, por ejemplo, las prácticas de cooperativa, y en un congreso me preguntaron ¿y qué piensan ellos sobre el derecho a la ciudad y qué están haciendo para influir en política pública? ¿Por qué tienen que pensar en el derecho a la ciudad? ¿Por qué? O sea, ni siquiera lo estás pensando tú como académico. ¿Qué vas a hacer tú políticamente por el derecho a la ciudad? Porque teóricamente quizás sí, tal, lo discute, lo enseñan un poco en clase, que se podría considerar una práctica política, pero ni siquiera tú te lo estás pensando. ¿Y por qué yo tengo que atribuirle a otro la labor profunda de pensar en el derecho a la ciudad? ¿Por qué le pedimos tanto también a los movimientos sociales? Por un lado. Y por otro, y yo creo que el problema que tenemos, que yo creo que también es la gran deficiencia de los estudios urbanos críticos que trabajan sobre movimientos sociales, en esta especie como de romantización, idealización por un lado, y por otro creo que también tendemos a romantizar e idealizar mucho lo que hacemos en la universidad. Nosotros no somos todo, no podemos ser cuidadores, servidores públicos, personas que enseñan, personas que investigan. Entonces, aparentemente, también ponemos mucha presión, que no digo que no exista, que por supuesto que la dimensión ética, que por supuesto que hay que preguntarnos cómo nos vinculamos con los movimientos sociales, pero llega a un punto en la discusión que todas las cosas tienen que ser tan limpias y tan cuidadas, que tú dices, ¿sabes qué? Mejor no me aproximo, porque es tan difícil. Y ahí, porque no tengo tiempo, porque tengo que hacer muchas cosas, entonces mejor no trabajo con movimientos sociales porque... No. Entonces, todo idealizado, ¿no? Tenemos que ser horizontales cuando sabemos que nunca lo vamos a hacer, nunca ni siquiera nos vamos a aproximar, tenemos que hacer productos diferentes a los que nosotros sabemos hacer. Entonces, además, tenemos que pensar, aprender, trabajar, y además tenemos vida, que no se nos olvide. Entonces, porque somos, y que ahí es lo que no se nos, al menos a mí no se me olvida, y yo intento recordármelo, ser crítica de mis prácticas, ¿no? Yo soy trabajadora.
No soy una especie de mesías, de tal, donde puedo dedicar todas las horas de mi vida porque yo tengo una familia, porque tengo hijos, porque no me puedo ir a vivir a tal. Entonces, primero soy trabajadora y me interesa, en primer lugar, organizarme con los que, entre comillas, son como yo, para saber cómo, juntas, juntos, podemos tener una alternativa. Pero si nosotros, como trabajadores de las ciencias o de la educación, ni siquiera estamos organizados, porque estamos más preocupados de mirar las organizaciones de otros, que además idealizamos, no sé si avanza. Y yo creo que la evidencia, al menos en Chile, que es un neoliberalismo, yo diría, mucho más profundo que en varios países, ese es el problema. Sí, yo comparto con eso. Lo que pasa es que es importante también que tengamos estos quiebres, ¿no? A veces el romance pues nos envuelve a todos y bueno, la caída a veces es un poco fea, ¿no? Entonces, sí, es darle las nuez, pero pisando bien. O sea, romantizas y después ya no te quieren. Y el Sí. problema que, por ejemplo, tenemos en Chile con muchos movimientos sociales es que no quieren que la universidad esté cerca. Ujú. No quieren. Las organizaciones de vivienda no quieren investigadores cerca. Con todo lo que la universidad ha contribuido desde la arquitectura, desde los estudios urbanos, desde la sociología, no importa la disciplina, ha contribuido a la conquista de derechos, tal, no los quieren cerca, precisamente por la romantización, por la exigencia, por esto de busquemos estrategias para aproximarnos. Son tantas estrategias y tanto tiempo que termina siendo desgastante. Y nosotros, esto de la mirada como asistencialista con los movimientos sociales, y nosotros también somos utilizados a veces, y hay que asumir. O sea, a mí yo me he enfrentado y yo lo asumo así, como una persona que puede ser utilizada, y lo acepto también. Como nosotros utilizamos también. Entonces la pregunta es, insisto, todo es limpio, todo es, la idea, ni siquiera las relaciones de amistad, de pareja, de trabajo son así. Por supuesto que si yo, desde mi plataforma de la universidad, yo puedo decir algo que a los sin voz no se les va a dar, aunque lo intenten, por muchas razones, y yo lo puedo hacer porque estoy en una posición de poder, yo lo voy a hacer y sé que estoy siendo usada para eso y no pasa nada porque es mi compromiso político. Entonces, pensar que los movimientos sociales se ofenden, no lo sé, pero es algo que yo llevo 15 años preguntándome también desde mi trabajo sobre movimientos sociales, que es una inquietud y que no logro resolver, pero como les digo hoy día, al menos en Chile estamos en un punto en que no quiere, al menos, insisto, en el ámbito de la vivienda. Yo creo que el medio ambiental es otra cosa porque conquistas otro tipo de derechos que son un poco más prácticos. No nos quieren cerca. Entonces, ahí está la pregunta. Entonces, la pregunta para nosotros ni siquiera es cómo nos vinculamos, de qué manera, cómo reconstruimos el vínculo. Ni siquiera es cómo aproximarnos, y el vínculo, que es algo tan profundo, tan frágil también de una sociedad. Sí, lo que tú traes a colación creo es este proceso de pérdida de confianza, ¿no? Como cualquier relación entre seres humanos, hay una serie de intereses, ¿no? De cualquier tipo, o sea, individuales, colectivos, que están en juego. Algunas veces vamos a dar atención a algunos y otros no, y nunca va a ser, no hay la justicia perfecta, el balance perfecto, el blanco y el negro. Es totalmente ingenuo pensar que es así, ¿no? Entonces, en esa perspectiva, creo que asumirnos como seres humanos que podemos fallar y que podemos dañar, creo que esa es una primera, la primera verdad que tenemos que asumir. Los académicos somos seres humanos también, o somos seres humanos que somos académicos, ¿verdad? Creo que es al revés, que fallamos, dañamos y nos equivocamos. Pero lo segundo es que creo que también, si nos asumimos así, creo que también podemos asumirnos en el espacio donde reflexionamos cuando nos equivocamos, Por supuesto. ¿no? Y lo que hablo de la vigilancia. Exacto. Entonces, creo que en esas reflexiones que son muy ricas, te nutren, no solo como personas, sino también tu trabajo,
y las damos a conocer sin miedo a que, uy, mira, van a decir, me van a mandar este artículo, no, sin miedo, ¿no? Porque si no somos como seres humanos que fallamos, ahí yo creo que en esa honestidad vamos a contribuir bastante, ¿no? Creo que en el mundo lo que yo he notado es que se cree como que el académico es infalible, no se equivoca, tiene la verdad, y no es así, ¿no? Entonces, hay que derribar ese mito, creo, primer paso. Y segundo paso, ser capaz de mostrar tus errores como académico. Entonces, en donde metas la pata, ¿no? Donde te falló, donde abusaste de tu poder, a propósito o no, y tratar de poner la reflexión de por qué eso no debió suceder, ¿no? Y yo creo que ahí contribuimos a los académicos que vienen detrás de nosotros, ¿no? Los que están construyendo la carrera, están empezando a investigar, quieren entrar a hacer otro tipo de investigación mucho más comprometida, porque aprenden de nosotros que ya hemos, o sea, por ese camino no vayas, ¿no? Mira lo que pasó, ¿no? Yo creo que eso es importante también, y es otra cosa que la academia no hace, la academia solo publica los éxitos, nunca publica los fracasos, y creo que es importante publicar también los fracasos, es parte de la academia, como espacio de aprendizaje. Y creo que por ahí podemos empezar nuestra reflexión de cómo contribuimos a este trabajo que debemos tener, cómo reconstruimos el vínculo, cómo recuperamos la confianza, cómo hacemos insurgencia. Yo creo que es una manera de insurgencia también, hablar de tus errores, ¿no? Claro, o sea, todo el mundo quiere hablar de sus éxitos, de sus premios, que está excelente, pero también hablar del otro lado, ¿no? Entonces, creo que por ahí también es otra manera de pensar la academia y sin mochilas, sin mochilas. Tal vez me gustaría compartir, por ejemplo, una experiencia que se tuvo en el Colca. Para los que no conocen, en Arequipa, bueno, entonces, en el tiempo, en Colca es un lugar que por los terremotos, ¿no? Tenía mucho asistencialismo, iban muchas ONGs y querían poner vivienda y querían poner todo, o sea, ponían un montón de proyectos. Cuando iba, se los recibía porque sabían que venían y se quedaban ahí. Pero es como que recibes, ¿no? En Navidad y viene y lo recibes, pero luego no los utilizaban, ¿no? Entonces llegó un proyecto en el que fui parte y como profesional, ¿no? O sea, como arquitecta, regularmente joven, ¿no? Fui como toda, recién salí de la universidad, con conceptos, ¿no? Bien, ahí a hacer vivienda. Fui como toda experta en horario que para mí es práctico, 10 de la mañana, ¿no? De 7. Luego, bueno, ya me amanecí un poco más y comencé a hablar con las personas y no me hablaban, no me abrían la puerta, o si no, la puerta tenía una atajo. Entonces, otra vez, revolver a reconceptualizar, o sea, lo que yo había llevado para poder conectar. Y la única forma en que conseguí conectar y conseguimos conectar fue levantarnos, fue irnos, levantarnos 3 de la mañana, ir a las 4 de la mañana, acompañar muchas de las actividades, estar en sus sesiones y no hablar en un lenguaje complejo. Ni siquiera hablar, solamente, por eso le preguntaba con la academia, era dibujar. Los niños dibujaban. Y a veces la intervención ni siquiera era necesaria, porque nosotros íbamos con el concepto que querían vivienda, pero ellos estaban contentos con su vivienda. Entonces, recién comenzaron a conectar y comenzaron a entender que su vivienda, no necesariamente, que íbamos a acompañarlos, o sea, fue una conexión muy diferente. Y sí, lo que hizo fue, pidió de nosotros mucha humildad, porque uno va ¿no? con muchas ideas y pensamientos y temas de imposición, muchas, o sea, ¿no? Sesgar y decir eso está mal, está bien, porque vas para ahí a decirle que está mal o que está, ¿no? Que está mal y que está bien. Y entonces creo que lo que permitió conectar es bajarnos, ¿no? O bajar el nivel que a veces tenemos de ego, de que somos un proyecto o que tenemos que hacer algo. Posiblemente no publicaron nada, como dice Jessica, porque no es vendible. Porque fuimos y conseguimos conectar, pero eso no es interesante para ninguna empresa, para ninguna ONG, para nadie. Pero sí enriqueció como persona y como profesional.
O sea, fue un cambio de chip, como tú dices, y uno asume otra vez su posición como ser humano. Otra vez asume su posición como ser humano y aprendes muchas cosas. Y si es difícil conectar, no tiene fórmula tampoco, ¿no? Pero aquellos que lo pueden conseguir o lo aprenden, o sea, es un aprendizaje, pues, o sea, que te queda, pero es muy complicado volver a conectar o conectarse de una forma diferente, saliendo, extrapolándote de tu profesión, extrapolándote y considerándote y dejando de juzgar a los demás. O de decir, pues yo soy profesional, 5 años, y tú no, ¿no? Entonces te cambia 360 tu pensamiento, ¿no? Pero eso es un compartir, ¿no? Gracias, que alguien más. Ah, yo solo quería agregar con eso que hay algo que me resonó mucho de lo que dijiste, que también es como, o sea, dentro de todos es como a veces pensamos en los investigadores como estos seres, no sé, pues omnipotentes que observan, recogen y eso, pero también es como nos atraviesan muchas violencias, ¿no? Dentro de o sea, por lo mismo que lo rescato lo que dijeron de vernos también con humildad y honestidad y reconocer también de que vamos a tener como esas limitaciones y que no tendríamos que cumplir también el tema de las expectativas, ¿no? Y entonces yo siento que a veces, sobre todo como el trabajo con comunidades, con personas, cualquier trabajo relacional va a ser súper complejo, ¿no? Porque también va de la idea de no romantizar como a las personas, porque las personas siguen siendo personas. Muchas veces, a veces también me ha tocado ir a campo y, como dices, a veces te encuentras con personas que quizás no son tan honestas o que también entran dentro de lógicas de corrupción, o sea, múltiples cosas, ¿no? Entonces, o por ejemplo, ¿qué pasa también cuando quieres ayudar, pero hasta qué punto puedes ayudar también, ¿no? Quieren ser ayudados, porque Sí, no necesita, exacto. es algo que también a veces no pensamos. Exacto, entonces, yo creo que también, o sea, me quedo con esta reflexión de también organizarnos dentro de nuestros espacios, organizarnos dentro de la academia, o sea, que también pensamos como sujetos políticos, ¿no? No solo como observadores. Listo. Bien rápido. Sí, nada, solamente quería comentar sobre, en torno al, o sea, que sí creo que la honestidad es muy importante en el espacio de investigación, porque esa honestidad ayuda a generar el vínculo, porque no se genera sobre expectativas en la persona, o en el grupo, o en la comunidad con la que vas a interactuar. Tú sabes de que tienes un alcance, hasta dónde vas a llegar, para no solamente para la investigación, también para los trabajos. Yo he trabajado en el desarrollo concertado, y era todo un tema. El vínculo inicial era tremendo, uno sentía que iban a alcanzar Más o menos. cosas terribles, y la verdad es que no era así. Lo que pasa es que y no tienes que saber de que cuando llegas al espacio real, pues hay prácticas previas muy nocivas, un estereotipo muy fuerte sobre la negatividad de las gestiones públicas o lo que sea. Entonces uno está intermediario ahí. Entonces, en realidad, lo que uno tiene que hacer simplemente a la hora que llegas a la comunidad es la honestidad del alcance de lo que voy a hacer. ¿Esto es vinculante o no vinculante? Lo primero que te pregunto. ¿Voy a perder mi tiempo o no? Y entonces, y tienes razón. Si es que las normas están mal hechas y no termina siendo vinculante, ¿para qué voy a perder mi tiempo? Entonces, lo mismo es para una investigación. ¿Tú qué estás buscando con esta investigación? Me van a preguntar, ¿no? Entonces uno tiene que decir, mire, más o menos de esto se trata, y sobre la base de eso ya no hay esta sensación de me han estafado, me han defraudado, o estoy perdiendo mi tiempo, o las personas que realmente se sienten convocadas a lo que tú estás tratando de visibilizar, pues se van a sumar con más justo, ¿no? Entonces creo que sí, la honestidad en todos los pequeños campos y espacios en los que podamos estar es sí un espacio de insurgencia sí fuerte, un espacio de corrupción generalizada es una insurgencia, solamente eso, ¿no? Entonces eso. Y otra, en esa lógica de la honestidad, cuando hablaban de diferencias, ¿no?, entre resistencia, sobrevivencia, en torno a la subestimación y la sobreestimación
de los espacios de los movimientos, ¿no? A veces hay una subestimación desde la institucionalidad sobre la capacidad de organización de los movimientos y creen de que la mejor forma de fortalecer a los movimientos es incorporarlos en sus sistemas y ahí está el problema. O sea, creo que en el momento en que las instituciones comienzan a tener mayor permeabilidad a la diversidad de organizaciones, o sea, a cómo las organizaciones, los movimientos sociales se organizan distinto, cómo que ellos ponen sus parámetros de lo que es una organización. Entonces, en el momento en que se comienzan a generar mecanismos de participación, a abrir y de pelear y inculcar desde la academia de que se abran espacios de participación a diversidades de movimientos y cómo analizarlos, cómo investigar esta diversidad organizacional, creo que ayudaría mucho. Entonces, eso Muchas gracias. Para concluir la mesa, quisiera unas reflexiones finales de cada uno de los panelistas. Primero comenzamos con Fiorella. Más que todo agradecer. Y creo que la reflexión va por ahí. Nos falta aprender a agradecer. O sea, yo he aprendido mucho y eso se agradece, porque me hace mejor persona y no es tan fácil, ¿no? O sea, reconocerlo. Yo más que, no sé si una reflexión. Bueno, gracias. Jessica. Bueno, también aparte de agradecer el espacio, creo que ahora justo en todas las mesas de debate se han abierto bastantes áreas que quedan pendientes. Creo que los tiempos nos quedan cortos. Creo que aparte del agradecimiento es una invitación a seguir debatiendo esto, ¿no? O sea, el evento en sí mismo es muy enriquecedor, pero creo que con todo lo que hemos comenzado a escuchar y entender desde diferentes puntos de Perú y Latinoamérica, creo que la agenda está viva, el interés está vivo y lo que necesitamos ahora es continuar, ¿no? Que no quede ahí, sino buscar otros campos, otros espacios, otras maneras, otros momentos y continuar con esta reflexión desde Latinoamérica. Creo que me tocó comentar, ¿no? Que uno de los problemas de romantizar la insurgencia es que nuestros marcos de referencia conceptuales vienen de arriba, del norte global. Cuando lo ves desde esos lentes, sí, pues todo está, todo después. Pero cuando lo vives, no es así, ¿no? Es otra cosa. Entonces, creo que es el único espacio para construir nuestros lentes, ¿no? Nuestros lentes conceptuales teóricos y proponerlos en la academia. Y gracias por la oportunidad de hacer este evento y a todos los que han venido a acompañarnos. Gracias, Jessica. Daniela. Y bueno, de forma muy breve, yo creo que junto también, o sea, haciendo un poco eco de una conversación que tuvimos con la gente de los coordinadores del panel donde estuve, siento que hemos salido como muy agradecidos o muy, digamos, como, no diría, o sea, como que creo que también el tener este tipo de espacios se vuelve formas de inspiración y un poco haciendo eco a lo que decía Clara al principio en la mesa magistral, es como que hay que sembrar esperanza, ¿no? Entonces, este tipo de cosas, a pesar de, o sea, sin caer en la romantización, o sea, justo construyéndonos desde nuestros propios lentes, desde nuestras experiencias, las violencias que atravesamos y todo. Pero aún así, igual, tratar de ver horizontes a futuro con otras formas para nuevos futuros, como yo sé que puede sonar muy cliché, pero es como que ya esto es como una cuestión muy de propuesta, porque yo sí elijo creo de que hay como otros futuros, ¿no? Y otras posibles formas de pensar en las emancipaciones, ¿no? De forma real, y para eso estamos, para conversar, para también co-crear juntos y nada, o sea, yo bueno, espero que se sigan generando más espacios así y poder seguir compartiendo experiencias. Listo. Muchas gracias a los tres y a todos ustedes por haber venido hasta el último conversatorio, el último día, y espero que encontremos un espacio donde podamos reunir.
Muchas gracias.